Bienvenidos a Automation Legends. Esta es nuestra HMI, vamos a identificar el modelo. Ahora debemos de conectar nuestra USB al puerto USB de la HMI. Como pueden observar, tenemos dos puertos USB. Procedemos a conectar nuestra memoria. El siguiente paso es conectar nuestro conector de alimentación. Nosotros ya lo tenemos conectado a 24 volts. Les invitamos a esperar el inicio de la HMI. Aprovechamos esta oportunidad para recordarles que pueden unirse a nuestras redes sociales, donde encontrarán una variedad de videos que enriquecerán su aprendizaje. No se pierdan la oportunidad de expandir sus conocimientos con nosotros. Ya que inició la HMI, vamos a darle en la opción de panel de control. Ahora vamos a seleccionar la opción de servicio y puesta en marcha. En esta ventana vamos a seleccionar la pestaña de Backup y nos mostrará una lista de los componentes que se respaldarán y le daremos en el botón de Next. Podemos ver que nuestra memoria USB ha sido identificada y vamos a seleccionarla y presionamos el botón de Next. En la parte de arriba nos muestra la dirección en la que se creará el backup. Seleccionamos Next. Ahora nos pregunta qué tipo de backup queremos realizar. Le daremos en respaldo completo con licencias. También podemos modificar el nombre del backup para que no tengamos que modificarlo después y se guarde desde un inicio como nosotros queremos. Éxito, hemos completado nuestro respaldo de manera exitosa. A continuación les mostraremos cómo este mismo respaldo lo utilizaremos para poder hacer una restauración. Seleccionamos ahora la pestaña de restauración y le daremos en siguiente. Seleccionamos la memoria USB que ya se encuentra conectada físicamente y le damos en siguiente. Aquí se muestra cómo nuestra HMI está escaneando la memoria USB en busca del archivo de respaldo. Una vez lo haya encontrado, nos lo mostrará en el pequeño cuadro blanco y vamos a seleccionar y darle siguiente. Como podemos observar, nuestro respaldo mantiene una extensión de archivo .brf. Ahora nos pregunta si realmente queremos realizar esta restauración, por lo que daremos que sí. Nos muestra que nuestro proceso de restauración ha sido completado exitosamente y le daremos al botón de OK. La HMI realizará un reinicio y después indicará automáticamente el respaldo que cargamos, o bien podemos también seleccionar Start. Gracias a todos por su atención y esperamos que este video haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, donde encontrarán mucha información de utilidad.